México estamos impresionados. A veces nos sentimos un poco primitivos del Estado de México a la Ciudad de México. Cuando vamos allá a la Condesa y todos esos lugares, encontramos toda clase de progresismo, ¿no? Y veíamos todos los locales y comercios con las banderas de los colores del arco iris y demás. Y esto pues tiene, ya hay lugares que lo tienen de fijo, pero esto tiene desde que empieza el mes de junio y hasta que termina el mes de junio la gente está celebrando, incitando, compartiendo, pues todo lo que tiene que ver con la comunidad, con este lobby que se conoce como LGBT, TTIQA, todo eso, ¿no? Y más, y todo eso. No vamos a hablar específicamente de esa agenda o de ese lobby, sino tal cual de la homosexualidad. Creo que podemos hablar muchísimo sobre el tema. No me interesa mucho que redundemos demasiado en lo que creen, en lo que promueven y demás, sino que identifiquemos realmente cuál es el asunto importante. Y a lo que quiero que apuntemos es precisamente a una cosa en particular. Primero que nada, ¿qué es lo que Dios piensa al respecto? Lógicamente todos nuestros estudios tienen que ser teológicos, tienen que girar en torno a la persona de Dios y a lo que Dios revela en su palabra. Pero también vamos a ver cómo todo lo que Dios ordena en su palabra es razonable a la luz de hechos científicos y médicos que nos van a indicar el por qué la homosexualidad o la conducta homosexual es, como dice Pablo en 1 Corintios, algo inconveniente para el ser humano. Entonces la parte teológica nos va a ayudar a ver cómo es algo antinatural, la parte médica nos va a ayudar a ver cómo es algo inconveniente para el ser humano, y finalmente pues veremos cuál es nuestra participación cristiana en todo este asunto, ¿no? Cómo es que nosotros tenemos que lidiar o tratar con esto, que de hecho ya tenemos pistas sobre cómo tenemos que tratar este asunto por los estudios de Habacuc, en donde Poncho de alguna manera ha podido aplicar el texto de Habacuc bastante al tema de la justicia social y demás, todo lo que la gente está buscando en términos de justicia social y todo, pero lo vamos a ver puntualmente en este tema. Entonces, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver primero esta parte sobre la naturaleza. Lo primero que quiero que veamos, hablando en términos de homosexualidad, ahora, me interesa mucho que en el momento que quieran comentar algo lo hagan, ¿eh? Recuerden, será muy valioso que esto pueda ser participativo y que puedan ustedes comentar lo que quieran comentar, compartir lo que quieran compartir. Entonces, bueno, vamos a ver un caso sobre el orgullo, ¿no? Y como ustedes lo veían, ahorita le pusimos orgullosos de qué, pero por alguna razón se bajó el video, no sé por qué. Entonces voy a tratar de ir así como con cuidado con algunos términos para evitar que nos puedan censurar, aunque dice John que si no monetizamos no corremos ese riesgo. Entonces, bueno, no hay mucho problema. El punto es que sabemos que también existe como que está bajo la lupa, ¿no? Todo lo que podamos ir en contra de la agenda o del lobby LGBT o de la homosexualidad, y se cataloga como discurso de odio y demás. Entonces, de entrada, pues esto no es un discurso de odio, ¿se entiende? Esto es un discurso real a la luz de la palabra de Dios, de lo que Dios piensa. Entonces, bueno, vamos a ver un caso sobre el orgullo. Y antes de empezar, vamos a orar. Abran sus Biblias ahí, Génesis capítulo 1, para ver brevemente la institución del matrimonio y del sexo, como Dios lo diseñó, y a partir de ahí vamos a desarrollar pues este caso sobre el orgullo. Vamos a orar, hermanos, y después continuamos. Dios, te damos muchas gracias porque pues tú nos reúnes el día de hoy para poder platicar de un tema tan importante, tan relevante, no solo para la juventud, sino para toda la sociedad. Somos conscientes, Padre, que hoy no solamente son los jóvenes los que han entrado en esta corriente, sino también los más grandes, gente que antes, Padre, pues nunca hubiéramos pensado nosotros que hubiera estado en su vocabulario este tipo de cosas como el orgullo, o como cada uno tiene derecho sobre su propio cuerpo, a percibirse como quiera, o el amor es amor, y este tipo de cosas ya no solamente está en boca de la juventud, sino en boca de incluso de personas de edad, gente que ha sido condicionada, que sus mentes han cambiado por los medios de comunicación, pero nosotros somos transformados día a día a la imagen de Cristo por medio de tu palabra, y no queremos seguir la corriente de este mundo, sino queremos seguir lo que tu Espíritu Santo quiere que sigamos. Queremos seguir, Señor, lo que la naturaleza que tú has ordenado nos indica que es correcto, y aquello que no vaya en contra de nuestras conciencias. Te ruego que podamos, por medio de este estudio, acercarnos a un conocimiento no solamente teológico, sino también en medida como nos sea posible, médico, Señor, científico, de este tema, y que pues tanto los jóvenes como yo, nuestras familias, podamos identificar el verdadero problema en este asunto. Gracias por amarnos y por darnos tu palabra, la cual tiene toda variedad de temas que nos son útiles hasta el día de hoy, así será hasta que tú vuelvas.
En el nombre de Jesús. Amén. Así es, sin duda la palabra de Dios es vigente y la palabra de Dios tiene temas útiles para nosotros hoy y hasta que Él vuelva. Entonces veamos cómo es el diseño original, en primer lugar, de la sexualidad. Estamos allí en Génesis capítulo 1. Seré breve, creo que todos los que estamos aquí por lo menos conocemos el relato de Génesis, pero para quienes no, vamos a leer rápidamente lo que dice ahí Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, este es el sexto día de la creación, después de que Dios hizo todas las cosas que hay en la tierra, va a poner al hombre en la tierra que Él creó. Él ha creado todas las condiciones para que este lugar fuera habitable para el ser humano. Y ven como dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y aquí al decir hombre no está hablando del hombre como sexo o género masculino, sino que está hablando como raza humana. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora a mí me gusta aquí decir, y siempre que empezamos, por ejemplo, algún estudio prematrimonial con alguien, que bueno, no es que hayan sido muchos, pero por lo pronto ahora ya han sido algunos cuantos, empezamos con este texto para indicarle a los jóvenes que se quieren casar que el matrimonio fue diseñado por Dios en el principio para que fuera llevado a cabo entre un hombre y una mujer, una relación monógama, es decir, un hombre y una mujer. Y veíamos que en la misma creación del ser humano Dios creó el matrimonio. En el mismo momento en que Dios hizo a la raza humana, Dios pensó en la raza humana como varón y como hembra para que cumplieran algunos propósitos particulares. Vemos entre estos propósitos el de señorear la tierra, administrar la creación, cuidar de la creación que Dios había hecho, pero la primera ordenanza que Dios les da es fructificad y multiplicaos, es decir, por medio de las relaciones sexuales tienen que llevar a cabo la procreación para que la raza humana coexista y subsista, ¿no? Entonces, para que la gloria de Dios que Él impregnó en el hombre, al darle ese sello de imagen y semejanza, pudiera ser evidente en el resto de la creación, era necesario que el hombre siguiera multiplicándose. Y para la multiplicación es necesario que exista un acto sexual. Esto más adelante en Génesis capítulo 2, versículo 24. Cuando Adán y Eva son unidos en matrimonio por Dios, así me gusta verlo aquí. Vea lo que Dios dice, ¿no? Génesis capítulo 2, versículo 24, estas son palabras de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta palabra unirá habla de una unión íntima, pero también física. Es decir, habrá una unión tanto espiritual como física, por medio de la cual el hombre y la mujer serán una sola carne. Y creo que aquí también la palabra de Dios está apuntando a la procreación, porque de dos carnes que se unen, se desprende una, ¿no? Que será un sello permanente también, o será visiblemente por esa carnecita que se desprende, que el hombre y la mujer alguna vez tuvieron una unión sexual. Entonces vemos que Dios no solamente está ordenando el acto sexual que tiene como fin la procreación, sino que además Dios está bendiciendo al matrimonio para que lo hagan ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24, y para que se reproduzcan. Entonces, es claro que la sexualidad está planeada desde su diseño para que nosotros procreáramos, para que nosotros nos reprodujéramos. Dios creó la sexualidad con el fin de la procreación o de la reproducción. Ahora, la sexualidad tiene que ser por el mismo diseño placentera. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué pasaría si la sexualidad no fuera placentera? Si el trabajo de reproducirse o de procrear fuera algo no placentero. ¿Qué hubiera ocurrido, no? Nos hubiéramos extinto. Exactamente. Probablemente nadie querría reproducirse o procrear. Pero de alguna manera Dios en la naturaleza del hombre y de la mujer ha colocado cierto atractivo. Incluso aquí podemos ver algunos aspectos químicos, hormonales. Por ejemplo, el estrógeno, la progesterona, la testosterona, todos esos químicos que desarrollamos los hombres y las mujeres que nos atraen mutuamente para el disfrute del sexo.
Es decir, la sexualidad es un acto que resulta placentero para el ser humano y creo que Dios diseñó el sexo placentero para que la procreación fuera posible. De esta manera nosotros nos sentimos atraídos al sexo opuesto y de esa forma entonces procreamos o nos reproducimos. No es pecado el hablar de una... Se me cayó otra vez aquí la transmisión, pero no sé si es porque el internet me marca en rojo. Entonces la voy a volver a iniciar. Tú estás también No es en vivo, pero sí se está grabando. bueno. ¿Está grabando? Ah, mira qué bueno. Yo consideraría que mejor en vez de transmitirla, luego la subimos completa. Yo también lo pensé. Sí, sería bueno que lo grabaran. ¿Puedes mandar un anuncio nada más a mis estados, bro? Sí, porque si no nos la van a Y tomar poner ahí casi. que luego la Dice que subimos. sí es el internet. Sí, creo que sí. Porque ahí tenía la Bluetooth y ahorita se me quitó, como que no cargo, entonces yo creo que sí. Yo creo que es el internet. Bueno, entonces vamos a dejarlo así, vamos a concentrarnos nosotros que estamos Sí, aquí. de hecho, sí le van a mandar mensajes de que se está tomando. Pues. Ok, vamos a continuar nosotros aquí y ya después lo... Pero déjenme, le aviso a los argentinos por mensaje. Sí, gracias. Pues en eso está Johnny. A Johnny les dice, ¿no? Bueno, entonces continuamos aquí. Recuerden, la sexualidad es placentera por diseño y no es pecado hablar de una sexualidad placentera por cuanto creo que Dios diseñó la sexualidad de esa manera. En Cantar de los Cantares nosotros encontramos un ejemplo claro, gráfico de cómo la sexualidad puede ser placentera dentro y durante el matrimonio. Entonces, bueno, ahí vemos esta interacción entre el hombre y la mujer deseándose y consumando su amor en un acto sexual que desde luego creemos va a derivarse en la procreación, la reproducción, el cumplimiento del mandato de Dios. No obstante, recuerden que el placer, en este caso, si vemos que lo que Dios ordenó es que nos reprodujéramos, que procreáramos, que nos multiplicáramos sobre la tierra que Él hizo, porque recuerden, el hombre lleva la imagen y la semejanza de Dios. Aquí tenemos un aspecto teológico. Es necesario que entonces la imagen y semejanza de Dios poble toda la tierra por medio de la reproducción. Si Dios lo ordenó de esa forma, tenemos que pensar entonces en el placer como un recurso de gracia que Dios dio para el ser humano o que Dios puso en el sexo para incentivar este fin particular. Es decir, la finalidad del sexo es cumplir la ordenanza de Dios. El placer es un incentivo para eso. Sin embargo, el placer no es el fin del sexo. El placer o disfrutar o el gozo no es el fin último del sexo. Y aunque dentro del matrimonio, ya será cuestión de otro estudio, ¿no? Ver qué pensamos sobre la planificación familiar. Obviamente no es pecado tampoco cuidarte por alguna causa dentro del matrimonio y tener relaciones sexuales dentro del matrimonio para disfrutar. No está mal, sin embargo, el fin de las relaciones sexuales, tal como Dios las diseñó, no es únicamente el gozo o el placer, sino la procreación. Así que el fin de la procreación es a lo que la raza humana tiene que atender. Esta atracción y esta compatibilidad biológica que encontramos en las relaciones sexuales son un medio o un recurso de gracia que Dios ha puesto ahí para hacer esta labor, este cumplimiento de su ordenanza, algo mucho más sencillo y llevable para el ser humano, ¿no? Ahora, ¿dónde está el gran problema? ¿Dónde está el gran problema entonces con la sexualidad? El gran problema está cuando el placer se convierte en el fin de la sexualidad y no en un medio para cumplir con el propósito de la sexualidad. Cuando todo gira en torno al disfrute o al gozo carnal o a las sensaciones, entonces el ser humano se degenera. La distorsión de las funciones ocurre en Génesis capítulo 3 cuando entró el pecado en el mundo. Ahí tenemos la distorsión de las funciones. Y aunque no vamos a hablar de todo lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, claramente cuando Adán y Eva pecaron, se distorsionó absolutamente todo. Incluso la imagen y semejanza que ellos tenían con Dios quedó distorsionada, quedó eclipsada por el pecado. Y desde ese momento el pecado toca todos los aspectos de la vida del hombre, incluyendo los aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Y uno de estos efectos del pecado es que se altera el uso natural de las cosas. De hecho, piensen en esto, Satanás quiere y espera que nosotros hagamos cosas en exceso.
Dios creó muchas cosas para nuestro beneficio, para que nosotros las disfrutemos o para que nos ayudaran, pero el pecado se encarga, el pecado de nuestra carne, y este es uno de los planes satánicos, el pecado se encarga de que nosotros excedamos todo lo que Dios hizo para que lo disfrutemos de manera natural. Quiero poner un ejemplo, la comida. La comida es para qué está diseñada, Pau. Para morirse de hambre. No, pues para Nutrir. pues Sí, para nutrir. y eso que cumpla pues, con muchas Para funciones mantener a los vivos. que necesitamos en el día a día. Claro, la comida entonces tiene una... ¿Puedo ponerla aquí, verdad? Sí, La comida cumple la función de nutrirnos. La comida le sirve nutrientes al cuerpo y entonces el ser humano subsiste y puede vivir gracias a los nutrientes que la comida le da, ¿no? Los beneficios de comer saludablemente, sanamente y demás. Sin embargo, hay personas que comen de más, hay personas que comen en exceso y hay personas que con la misma comida que debería de aportarles nutrientes se hacen tanto daño al cuerpo que terminan con obesidad o tienen diabetes o comen cosas malas o cosas chatarras. Y entonces hay una distorsión de los dones de Dios. Dios dio la comida como un medio de gracia para que nosotros tengamos un efecto positivo en nuestro cuerpo, pero el ser humano pecador distorsiona ese medio de gracia y entonces se convierte en algo perjudicial para su salud. Es normal que la comida sea placentera. No está mal que disfrutemos la comida. Dios la diseñó placentera por la misma razón por que Dios diseñó placentero el sexo. Porque si la comida no fuera sabrosa, o la comida no nos gustara, entonces nos moriríamos de hambre o de una desnutrición. La comida tiene que ser placentera, pero cuando el placer de la comida es un fin en sí mismo, caemos en un pecado como la gula o la glotonería. Y entonces eso deriva en desastre para nuestro cuerpo. Ahora, tomando ese ejemplo de la comida, quiero que pensemos en la sexualidad. La búsqueda del placer en la sexualidad como fin se deriva en fornicaciones, en adulterios, en incestos, en bestialismos, incluso el pecado de la zoofilia, la pederastía y por supuesto el comportamiento homosexual. Es decir, por la búsqueda del placer, el ser humano pecador va a buscar satisfacerse de muchas maneras, aunque esas maneras vayan en contra de los propósitos por los cuales Dios creó las cosas. Entonces ven lo peligroso que es poner los medios como el fin y el placer como lo más importante en términos de relación sexual. Cuando el placer es un fin, el uso natural, en donde encontramos el propósito real de las cosas, puede dejar de importar. Porque si el placer es el fin, entonces haremos lo que sea por sentir placer, independientemente de la necesidad de agradar u obedecer los mandatos de Dios. Y por eso toda perversión del uso natural para satisfacernos a nosotros mismos va a resultar autodestructivo. Piensen en esto. El día de hoy la misma agenda política que está llevando adelante la exaltación de la homosexualidad, en algunos países ya está respaldando la pederastía, por ejemplo, cuando es consentida por el infante. Y algunos ideólogos de la agenda homosexual dicen que el niño tiene que ser sexualizado desde pequeño. Y puedes ver lo autodestructivo que es esto cuando el placer es el fin del ser humano. Perdemos entonces toda noción de la moral y de la restricción, porque si el placer es el fin, podemos hacer lo que sea para llegar a ese fin. Entonces toda perversión del uso natural para satisfacernos va a ser autodestructivo y en ese caso no debe ser ni aprobado por nosotros ni incentivado por nadie, no solamente por nosotros, me atrevo a decir incluso ni por el Estado, ni por las agencias de mercado, ni por los medios de comunicación. Es decir, realmente nadie tendría que aplaudir, ni incentivar, ni motivar un comportamiento que resulta autodestructivo. Es como si alguien llegara con Pau, y voy a usar el ejemplo de Pau porque es nutrióloga, ¿no? Y alguien llegara con Pau con bulimia o anorexia y le dijera, oye Pau, me autopercibo gordo, pero Pau evidentemente, a la luz de los hechos biológicos que ella está viendo ahí de la nutrición, Pau evidentemente ve en esta persona un desorden, un problema, un trastorno. Entonces Pau tiene la obligación de decirle que está mal. No puede incentivarle ni aplaudirle, ni decirle, está bien, te voy a hacer
liposucción o te voy a mandar una dieta para que bajes de peso. Por cuanto hay algo que está mal con la persona que es bulímica y como nadie en su sano juicio aplaudiría o incentivaría un comportamiento como estos, por cuanto es malo o destructivo para la persona, no podemos nosotros motivar a un homosexual a ser homosexual, ni incentivar el homosexualismo, ni tampoco aplaudir el homosexualismo, porque el desorden sexual es peligroso. La conducta sexual es autodestructiva y haríamos mal en no exponerlo por el bien de las personas. Y escuchen, no solo por el bien de las personas, sino también por el bien de la sociedad. Porque la homosexualidad no tiene ningún principio. Si tú miras para atrás, no hay ningún fundamento en la homosexualidad, ya que para que el primer homosexual existiera, tuvo que existir una pareja heterosexual, ya que el origen de la raza humana depende de la heterosexualidad y no de la homosexualidad. Y por esa razón, la heterosexualidad es buena para la sociedad, pero la homosexualidad es peligrosa para la vida en sociedad. Y es peligrosa para la raza humana, porque sin procreación ni familia no existe la sociedad. Y sin familia, por ejemplo, que es lo que se está destruyendo ahora con la homosexualidad, tampoco hay ningún freno moral, ni principios, ni valores, ni ética, ni nada. Entonces, el mundo no se puede sostener solamente con el placer, necesita el propósito del diseño que Dios le ha dado. El mundo no se puede sostener con el capricho. Ahora, vamos a pensar un poco más médicamente. La relación homosexual es intrascendente en ese sentido. Y es lo que decía ahora Abraham. Y aunque para muchos pueda ser un argumento trillado, creo que es de los argumentos más fuertes que nosotros tenemos para hablar en contra de la homosexualidad y para avalar que es antinatural y que es anormal. Porque decimos que es intrascendente. Y cuando hablamos de que es intrascendente, lo que estamos diciendo es, no va hacia ningún lado. Una relación sexual entre dos hombres o entre dos mujeres no termina en nada más que en puro placer. No trasciende para nada más que en las emociones de las personas que cometen los actos impuros. Nada más. No trae ningún beneficio a la sociedad, ni a la familia, ni a la prole, si lo quieren ver de esa manera. Porque de esa relación no surge nada. En ese sentido, sí, amigo. Complementando el punto, más que el no llevar a ningún lado y solo llevar al placer de la persona, yo creo que sí lleva a un lugar, y como dijiste, es un lugar autodestructivo. En una relación que siempre ha sido monógama entre un hombre y una mujer, la verdad no hay un riesgo de por qué debería haber una ETS. Mientras que con una persona homosexual siempre corren ese riesgo. Y más si tienen relaciones poliamorosas, aunque sean heterosexuales, corres ese riesgo también. Claro, claro. Es muy interesante lo que estás diciendo. De hecho, ahora que entramos a la parte médica, vamos a ver una cantidad de datos acerca de eso. Y por eso traje este libro, porque es como una de mis fuentes principales. Pero en lugar de poner todos los datos, pues mejor me quise traer el libro y apunté los quiero leerles una cita del doctor Miguel Núñez, que de hecho viene igual en este texto. Quiero que vean lo que el doctor Miguel Núñez dice acerca de la anormalidad de la homosexualidad. La homosexualidad es anormal. De la simple observación de la composición de un hombre se nos permite inferir que éste no tiene un órgano sexual receptor para recibir a otro hombre como pareja, y de la simple observación de la mujer vemos que ésta no tiene un órgano de penetración para tener a otra mujer como pareja. Asimismo, el genotipo, es decir, la composición genética del hombre, es XY. Eso define lo que es un hombre genéticamente. Y si lo miras por fuera, es decir, lo que llamamos fenotipo, es decir, cómo luce alguien por fuera, te darás cuenta que ese individuo también luce como hombre. Entonces, un individuo que es hombre por dentro, genéticamente, y hombre por fuera, fenotípicamente, y que quiere entrar en una práctica contraria a su naturaleza, ¿cómo no le vamos a llamar anormal? Algo que es tan básico en genética debiera darnos una idea de cómo deberíamos reaccionar para orientar a esa persona, para que eso que es anormal no se desarrolle. La Real Academia Española define lo normal del siguiente modo: dicho de una cosa que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Vale decir, según este axioma,
anormal constituiría toda conducta que no sirva ni siga a la norma. ¿A qué norma? En este caso, al orden natural que vemos en la sexualidad del hombre y de la mujer. Entonces, bueno, es claro que el comportamiento homosexual es un comportamiento anormal y que es autodestructivo. Ahora más adelante vamos a ver por qué hablamos de que es enfáticamente autodestructivo. Vamos a apelar mucho a lo que Abraham nos comenta. ¿Sí, Abraham? Yo tengo una duda al respecto que siempre me he planteado. Existe gente que biológicamente nace hermafrodita, que sus cromosomas indican una cosa, pero siempre desarrollaron la hormona sexual del otro tipo. Por ejemplo, una persona XY que es puro estrógeno, que nunca desarrolló sus genitales masculinos, tiene una apariencia femenina, pareciera tener un órgano reproductor femenino, pero genuinamente tiene genitales masculinos. Y para propósitos prácticos es un hombre, aunque biológicamente nació con características femeninas. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, yo creo que en esos casos particulares, y es una muy buena pregunta, se tiene que tratar. Muy poquitos, o sea, Sí, es casi. Sí, son muy casos raro. muy aislados, pero son O sea, personas es que muy también poco. son. Ajá, pero sí. Se tiene que tratar, como lo dicen, de acuerdo a cada caso, ¿no? Aquí estamos hablando de la norma general de la raza humana. Creo que todos esos casos igual se derivan, no quiere decir que sus papás son pecadores o ellos son pecadores, pero finalmente son condiciones post caída, ¿no? Después del pecado surgen todo este tipo de distorsiones porque el ser humano ha sido alterado por el pecado. Sin embargo, se tiene que tratar el caso de una manera especial, particular. Y tengo entendido, aunque no estoy muy seguro o consciente de eso, pero tengo entendido que aún así siempre va a haber una carga que le defina más como un hombre o como una mujer. Y entonces, dado esa carga, pues se le puede orientar para que se comporte de acuerdo a lo que sea más natural para esa persona. Por ejemplo, no diríamos que estaría bien que esa persona en ese caso fuera bisexual por compartir como estas dos partes, ¿no? Lo más correcto sería que fuera, por ejemplo, una mujer heterosexual, porque a pesar de tener esos genitales, es puro estrógeno y físicamente es indistinguible de cualquier otra mujer, ¿no? Exacto. Entonces sería tratar con cada caso, pero creo que sí son casos como muy contados. Sí, son Y bueno, muy aislados. son casos especiales que se tendrían que ver a la luz de cada persona, ¿no? Y de estudios médicos y demás, pero también la medicina es una bendición con la que podemos ayudar a las personas Y por ejemplo, en ciertos casos, ¿no? tocando el tema de que no van hacia nada, con temas ya más actuales como las inseminaciones artificiales o los niños por beta o incluso la adopción, en ese punto como, o sea, porque como tal la sexualidad no fue la que provocó el fin, o sea, no no, usaron o sea, medio yo que entiendo Dios- ese término, pero ¿cómo se lo explicaría? O sea, Alguien que ¿cómo refutarías la idea de la homosexualidad cuando te ponen? ¿Cómo que no lleva nada si yo quiero ser mamás? Y por medio de la inseminación. Porque bueno, este argumento de que no trasciende, estamos hablando, como lo mencionan, en términos naturales. Obviamente que términos antinaturales como la inseminación artificial o la adopción, pues es donde ellos pueden desarrollar una vida familiar, pero esa vida familiar de todas maneras siempre va a generar conflictos, tanto psicológicos, espirituales para los niños, es decir, regularmente los niños adoptados o acogidos en el seno de una familia homosexual terminan siendo como un capricho, como un muñequito para dos personas que solamente quieren cumplir el sueño de jugar un poco como a las muñecas o a los bebés, porque si realmente su deseo fuera formar una familia naturalmente estructurada, entonces tendría una relación sexual natural. Pero por medios antinaturales, pues por supuesto que pueden desarrollarse. Y ahí es donde entra el papel del Estado un poco, ¿no? Hasta dónde el Estado va a restringir o aprobar que se desarrollen de esa forma estas familias, y tendríamos que ver ya a la luz de los resultados qué tan conveniente o inconveniente es. Desde luego es inconveniente que ellos adopten, que hagan este tipo de cosas, pero ese tema particular lo dejaremos para otro estudio. Para continuar viendo, ahora estamos apelando a las causas naturales y vamos a ver todos estos peligros. ¿Sí, Johnny? Una más para comentar rápido respecto a ese punto. Aún así siguen cayendo en la situación de buscar la normalidad para sus beneficios. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a pesar de que es querer tener un hijo por inseminación, están dependiendo de una mujer. O sea, vas a ocupar la mujer, de todas formas. No, pero O sea, ahorita un trabajo
un avance científico donde usa parte de la médula espinal para transformarla en una especie de espermatozoide artificial y así es el gen de ambos madres. Es algo muy feo. Desgraciadamente la ciencia está enfocándose en algo que no debería, pero pues es algo que está sucediendo. Pero no la base de todos estos estudios o avances siempre tiene que ser de todas maneras o la genética masculina o la genética femenina. Sí, por eso a fin de cuentas estás tratando de emular una célula reproductiva masculina. Claro. Entonces siempre va a haber una necesidad del uso natural, siempre va a haber una necesidad de la naturaleza, siempre. Entonces bueno, vamos a continuar, todavía tenemos un poquito de camino por delante. Están muy bien las preguntas y las intervenciones, están excelentes las intervenciones. Síganlo haciendo, por favor. Ahí va. Bueno, quería aclarar rápidamente antes de avanzar que no es un llamado a que, vaya, cuando hablamos de este tipo de cosas, no esperamos que a los homosexuales se les persiga, se les censure o se les prohíba ejercer sus libertades individuales, aunque por supuesto, como se los he dicho, no deberíamos incentivarlo, no deberíamos aplaudirlo, pero es como, no esperaríamos que a un obeso o a un gordito se le prohibiera comer, porque entonces eso atentaría directamente contra los derechos humanos y nadie querríamos que se hiciera eso con nuestras libertades individuales. ¿Sí? Sí, y claro, no me extiendo mucho en lo mismo que estás comentando, obviamente, pero también, por ejemplo, si Dios me permite tener hijos o lo que sea, pues, aún así cuidar eso, ¿no? O sea, como que tampoco, porque sí he visto gente que también, o sea, procura no incentivar, no aplaudir, pero no se le cuida tanto a los niños lo que ven, entonces al mismo tiempo como que se puede ir metiendo por ahí. Entonces, Sí, claro. es muy importante también, aunque suene feo para estas personas, pero sí, o sea, obviamente sí tiene que haber ciertos límites de relación, ya sea de amistad. Sí, ¿no? por supuesto. Nuestro deber sí es tomar medidas respecto a este asunto, porque como lo dices tú ahorita, ya no solamente es el comportamiento que ellos manifiestan, sino una agenda de promoción. Entonces, en lo que sí estamos en contra es en esta agenda de promoción. Si bien no queremos que se persiga o se castigue a los homosexuales como en el tiempo del nazismo, del comunismo ruso, o como lo hacía el Che Guevara, que diseñó algunos campos de concentración para homosexuales, sí esperamos que no haya una promoción ni por parte del Estado, ni por parte de los medios de comunicación, y esperamos entonces que nosotros, por lo menos como iglesia, sí blindemos a nuestras familias y a nuestras mentes contra los ataques de la agenda que se está llevando a cabo en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo autodestructivo. No esperamos que estas personas no vengan a la iglesia, no esperamos que estas personas no tengan contacto con nosotros, no esperamos que estas personas no escuchen el evangelio, no esperamos que estas personas sean exiliadas o desterradas. Sin embargo, sí esperamos que la verdad prevalezca y que sea claro que el comportamiento es un comportamiento antinatural, es un comportamiento anormal, es un comportamiento intrascendental y es un comportamiento que por supuesto no está agradando a Dios, y desde luego que es un comportamiento del cual no debemos estar orgullosos, porque si bien produce efectos serios para el individuo, también para la sociedad. Y recuerden, ir en contra de la naturaleza siempre será peligroso. Y como dice Nicolás Márquez, es complicadísimo ser homosexual. Muchas personas dicen, pero es lo mismo, nada más tienen gustos diferentes. No es lo mismo, realmente el homosexual vive una vida demasiado complicada, vive una vida demasiado peligrosa, y vamos a puntuar algunas cosas que respaldan este dicho. Por ejemplo, en 1997 la esperanza de vida del homosexual era igual a la esperanza de vida de las personas que vivían en 1871, muy por debajo del promedio de los hombres y las mujeres de su tiempo. Este es un dato científico que da el médico científico Joaquín de Liara. Ahora, se pretende el homosexual, se pretende vivir como homosexual usando órganos para una función para la cual no fueron diseñados, y esto puede provocar demasiadas complicaciones físicas y problemas en todo su cuerpo. Es como si una persona intentara caminar con las manos. Cuando el homosexual intenta llevar
una relación sexual con un uso antinatural de sus órganos, entonces él se está exponiendo a diferentes peligros y riesgos que vamos a ver más adelante, y ahora es donde voy a entrar a una serie de datos que me interesa mucho que tengan ustedes. Y recuerden, lo voy a leer todo de aquí porque es nuestra fuente principal. Este autor cita, miren, para la página 255 hay 554 citas médicas, científicas, biológicas. Entonces es un estudio exhaustivo sobre este tema y voy a estarles leyendo un poquito. Miren, en cuanto al SIDA, vean algunos datos importantes que encontramos aquí en cuanto al SIDA. Agárrense, Lo que el VIH-Sida concierne, enfermedad en la cual pondremos el foco en el presente pasaje, en noviembre del 2014, un informe emitido por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades consignó en el espacio económico europeo, que computa 28 países de la Unión Europea, más Islandia, Liechtenstein y Noruega, que los contagios del SIDA se han estabilizado o tienden a disminuir entre la población heterosexual, pero en un sentido contrario, en la población sodomita, los contagios han crecido en Europa un 33% desde el año 2014 hasta la fecha. De tal manera que, por ejemplo, en muchos países de la Unión Europea a los homosexuales se les tiene prohibido donar sangre. La Organización de las Naciones Unidas afirmó por medio de un estudio científico del brasileño Luis Lores, actual director ejecutivo de la UNADIS, que los hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres son 19 veces más propensos a vivir con VIH que la población general. Y las mujeres transgénero son 49 veces más propensas a vivir con VIH que otros adultos en edad reproductiva. Recuerda, esto lo está avalando la ONU, una organización que es de las principales promotoras de la agenda homosexual, el abortismo y muchas otras ideologías destructivas para la sociedad. Estos contundentes datos científicos provenientes de esta organización nos enseñan que no todos tenemos las mismas chances de contraer el SIDA, aunque ellos mismos dicen que todos las tenemos. Los datos duros y científicos nos dicen que no es verdad. Los homosexuales, en la homosexualidad y el lesbianismo, hay mayor propensión a tener SIDA. Por supuesto, todos podemos morir de cáncer de pulmón o de SIDA, sin embargo, no todos tenemos la misma posibilidad de contraerlo como un fumador o como un homosexual. Quiero que vean un poco más. En Estados Unidos, la población homosexual es apenas del 1.6% del total, conforme cifras que se citan en el Centers for Disease Control and Prevention, dependiente del Ministerio de Salud del gobierno norteamericano. Y este mismo órgano estatal también reveló que en el año 2010, en materia de portadores de VIH, los hombres jóvenes homo y bisexuales entre 13 y 24 años de ese país representaron no al reducido proporcional de 1.6% equivalentemente al sector poblacional homosexual, sino a un escandaloso 72% sobre el total de las nuevas infecciones. O sea que si hay un 1.6% de población con SIDA en Estados Unidos, se esperaba que los homosexuales, que son todavía muchísimo menos en proporción con la población total, tuvieran una minoría entre todas las personas con SIDA, pero esto es una abismal diferencia. De hecho, es una gran mayoría. El 72% de los homosexuales son los que contraen todas estas nuevas infecciones del SIDA. Ahora, el día 23 de septiembre de ese año que se hizo este estudio, el mismo organismo realizó un estudio de epidemiología de SIDA, discriminando en las 21 principales ciudades de Estados Unidos, arribando a la siguiente conclusión: el 20% de los varones homosexuales tienen VIH. Como fuera adelantando, no todo suena tan divertido en San Francisco, que es una de las capitales del homosexualismo. Miren algunos datos de San Francisco. La autoridad sanitaria de San Francisco advierte que en esa ciudad 1 de cada 5 hombres de más de 15 años es homosexual, y que de estos últimos 1 de cada 4, es decir, un 25.8% de estas personas está infectado con el virus del VIH, otorgándole a San Francisco un triste y alarmante récord que contrasta con el encanto libertario publicitado por la industria del entretenimiento pansexualista, al concentrar el índice de VIH más escalofriantes de la civilización occidental contemporánea. Ahora, las cifras fueron empeorando en Estados Unidos. En el 2013, los hombres homo y bisexuales representaban el 81% de los diagnosticados con VIH, es decir, de 37.887 diagnosticados en Estados Unidos, 30.689 eran homosexuales. Ahora sí puedes ver lo que se está exponiendo aquí. ¿Por qué decimos que es autodestructivo este comportamiento?
mucho menos del 2% de la población es homosexual. Pero más del 80% de la población total norteamericana que se infecta con VIH es homosexual. Esto está tremendo. Ahora bien, estos datos que estamos viendo, que son pavorosos y que preocupan a los activistas del género más recalcitrantes, escucha, conforme a cifras mundiales extraídas del informe Homosexualidad y Políticas de la Verdad, elaboradas por el grupo dirigido por el psiquiatra y físico formado en las universidades de Yale y Harvard, Jeffrey Satinover, dice que la incidencia del SIDA entre los homosexuales varones de 20 a 30 años es 430 veces mayor respecto del conjunto de la población heterosexual. Y quiero que vean esto, respecto de lo insano de la penetración anal. Ahora vamos a ver un poco de lo peligroso que es el cambiar el uso natural de los órganos. Respecto de lo insano de la penetración anal, vale señalar que la misma es practicada por el 90% de los homosexuales y 2/3 practican regularmente de ella, según un estudio publicado por el Centro Nacional de Bioética del gobierno americano. Pero, como sabemos, estos no son órganos que tienen la función reproductiva ni producen la lubricación o la mucosa que debería de producir para que sus vasos sanguíneos no se desgarren fácilmente. Y es por eso que una gran cantidad de personas que practican este tipo de actividad sexual son las personas más proclives a desarrollar las enfermedades de transmisión sexual, porque la incontinencia fecal, las hemorroides, la fisura anal, los cuerpos extraños alejados en el recto, los desgarros recto-sigmoideos, la proctitis alérgica, la edema penil, la sinusitis química, las quemaduras de nitrito inhalado, etc., son poca cosa comparado con la alta probabilidad de contraer el SIDA por medio de la penetración o el uso de este tipo de órganos que no son los naturales. Quiero que vean, por la propia naturaleza del vínculo, el peligro de contraer VIH en la relación heterosexual es mínimo comparado con la homosexualidad. Un homosexual promedio tiene relaciones sexuales con amantes distintos en una cantidad 12 veces superior a un heterosexual. La homosexualidad está principalmente centrada en la relación sexual, aunque esto no niega en modo alguno el hecho de que dos sodomitas puedan llegar a sentir afecto entre sí, que puedan llegar a amarse o a quererse cuidar o a querer vivir una vida sin adulterio. Los integrantes del vínculo acaban mayormente transformándose en meros objetos de deseo o en competidores en el mercado de las pasiones genitales, lo cual fomenta la hiperactividad sexual con numerosas personas en porcentaje muchísimo más elevados a la de las personas heterosexuales. Hay un estudio que se hizo con homosexuales en Ámsterdam, elaborado por la científica María Guido, el cual arribó a la conclusión de que cada homosexual tenía en promedio 8 amantes colaterales cada año. Y fue Barry Adam, un doctor en la Universidad de Windsor, el que dice, por medio de un análisis a 60 parejas homosexuales, que se deduce que 25% de ellas solamente eran fieles entre sí, pero todas las demás tenían relaciones con otras parejas. Y mira lo que dice el Ministerio de Salud de los Estados Unidos: debido a que estos tienen más parejas sexuales en comparación con otros hombres, los hombres gay y bisexuales tienen más posibilidades de tener relaciones sexuales con alguien que puede transmitir el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual. Ahora hay datos de la ONU actualizados al 2011 en su sitio oficial, que dice que la prevalencia del VIH en población adulta en América Latina está estimada en 0.4% y que de toda esta porción afectada, el 54.3% corresponde a homosexuales. La autodestrucción va más allá del SIDA, porque no solamente el SIDA o las enfermedades de transmisión sexual son un problema en las relaciones homosexuales. Quiero que vean algunos casos importantes. Disculpa, Pato, pero en un paréntesis también, si se pudiera que los explicaran, estaría interesante ver cómo también el lesbianismo también es como... ¿Cómo el judicial? ¿Cómo el lesbianismo es permitido? Yo lo incluiría en la cifra, porque finalmente homosexualismo no se refiere a dos varones. No, lo sé, pero para yo entender más y también otras, o sea, cómo puede ser perjudicial también para las lesbianas, para yo entender más, ¿me entiendes?
De acuerdo, si quieres al final lo podemos tratar un poco más, no me gustaría entrar mucho en detalle. Sí, claro. Pero quizá al final podemos tratar un poco más. Ahora, tiene que ver con lo mismo, pero si quieres al final podemos tratar un poquito más. Aquí vamos a tocar algunos de los puntos por los cuales puede ser verdaderamente perjudicial tanto para hombres como para mujeres. Incluso aquí vamos a tocar el término lesbiana con mucho más que con varones. Lo que sucede mucho con los hombres es que para que exista una penetración masculina, por ejemplo, se tiene que ocupar. Ajá, entonces aquí ocurren muchos más riesgos quizá en términos de salubridad, pero no solamente hablamos en términos físicos, que es la homosexualidad autodestructiva, sino también en términos psicológicos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, algunos datos psicológicos, ¿no? Y emocionales por los cuales esto es peligroso. Mira, la primera encuesta nacional del CDC, el varias veces citado órgano oficial de salud del gobierno de los Estados Unidos, reveló que las personas lesbianas, homo y bisexuales enfrentan mayor inclinación al vicio y a padecer problemas psicológicos graves en comparación con las personas heterosexuales. Para ejemplificar esto, según el estudio, un porcentaje más alto de adultos entre las edades 18 y 64 años, identificados como varones homosexuales, el 27.2% eran actualmente fumadores, mientras que entre los heterosexuales la cifra es solo del 19.6%. Asimismo, el 27.2% de las mujeres que se identificaron como lesbianas y el 29.4% de mujeres que se identificaron como bisexuales eran actualmente fumadoras de cigarrillos, cifra que duplica el 16% de mujeres fumadoras que se identificaron como heterosexuales. Esto nos habla un poco de la necesidad de incurrir a un vicio para calmar, por ejemplo, algún desajuste nervioso que tienen las mujeres y los hombres homosexuales. Este mismo estudio indicó también que las personas homosexuales presentaron un mayor consumo de alcohol respecto a los heterosexuales. Por ejemplo, un porcentaje más alto de adultos entre las edades de 18 y 64 años que se identificaron como homosexuales o lesbianas, es decir, el 35.1%, o bisexuales, que son el 41.5%, reportaron haber padecido problemas con el exceso de bebida al menos un día del año pasado, en contraste con aquellos que se identificaron como heterosexuales, cuya cifra arriba solo el 26%, es casi el doble. Luego también informa el gobierno norteamericano que el 11% de adultos que se identificaron como bisexuales experimentaron problemas psicológicos graves en los últimos 30 días, en tanto que solamente el 3.9% de los heterosexuales manifestaron ese padecimiento. Ahora, respecto a las tendencias de depresión y otras patologías, conforme a la información transcrita en la publicación Archives of General Psychiatry, la gente homosexual está en un riesgo sustancialmente mayor ante algunas formas de problemas emocionales, incluyendo suicidios, depresión grave, desorden de ansiedad, desorden de conducta y dependencia de la nicotina. Este es un dato científico que después complementa la revista Clinical Psychological Review, la cual tras revisar estudios sobre agresión doméstica homosexual arribó a la siguiente conclusión: se registró violencia física en el 48% de las parejas lesbianas y en el 38% de las parejas de varones. Y como si el cúmulo de datos arrojados no confirmasen que la tendencia homosexual es autodestructiva, cabe agregar el documento científico sobre 750 casos publicado por el gobierno norteamericano, elaborado por el National Center for Biotechnology Information, el cual nos dice que la población sodomita sufre una preocupante tendencia al suicidio. Y escuchen esto. Sobre esto último, el psiquiatra español Aquilino Polaino señaló que el trastorno obsesivo es un rasgo común entre la comunidad homosexual, lo que podría explicar las altas tasas de suicidio. Y por eso cierro, dado que la población sodomítica, aunque porcentualmente es pequeña, constituye el 62.5% del total de suicidios analizados en dicho informe. Así que realmente estamos viendo datos tremendos, terribles, y los datos continúan. Ahora solamente quería dar algunos ejemplos y creo que tomamos mucho tiempo para ver eso, pero si después revisan el video pueden extraer de ahí para que vean que realmente el comportamiento homosexual es un comportamiento autodestructivo, y en ese sentido quiero ser puntual con esto: no hay nada de qué estar orgullosos. No es una comunidad que deba de estar orgullosa. No es un orgullo, es un problema. Qué diferente sería el mundo si, lejos de enorgullecerse, hicieran caso a la palabra de Dios, que desde tiempos antiguos advierte en contra de esta práctica. Y aquí es donde yo le decía, cuando entramos a los términos teológicos, vemos cómo Dios en su misericordia y su bondad nos ha estado advirtiendo desde mucho tiempo atrás en contra del crecimiento de esta práctica. Y puedes ver
a la luz de los datos científicos, físicos, biológicos, cómo Dios lo único que está haciendo es tratar de cuidar al ser humano. Si el ser humano está destruido por el pecado, Dios espera que no se destruya más por las prácticas del pecado. Así que nosotros tenemos que pensar en la justicia de Dios y en lo que la Escritura dice acerca de la homosexualidad. Y aquí me voy a introducir ahora sí al tema de la Escritura, pero ya nada más a modo de conclusión, para ver cuál es la posición entonces que vamos a tomar nosotros. Vimos ya algunas cosas naturales, biológicas, científicas, médicas, teológicas. Ahora quiero que veamos puntualmente lo que la Escritura nos enseña a modo de doctrina. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Alguien quiere decir algo antes de que entremos esto? Sí, a ver. ¿No ibas a profundizar en cómo el orgullo en general, no en la cultura homosexual, que es el origen de... Por supuesto. De hecho va a ser nuestra conclusión. Sí, claro, claro. De hecho creo que va a ser nuestra conclusión y es uno de los temas más importantes, ¿no? Cuando nos acerquemos a eso y veamos lo que la palabra de Dios dice, veremos que finalmente este orgullo, este tema, no es otra cosa más que una rebelión en contra de Dios. Y ese es el origen de todos los pecados. Lo vamos a ver a la luz de la caída de la rebelión satánica, ¿no? Vean ahí 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, cómo puntualmente el apóstol Pablo habla de esto. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No eran ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, los que practican el homosexualismo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Luego ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 22, dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas, escucha de nuevo esta palabra, cosas que no convienen. Y aquí vemos la advertencia de Dios. Estos comportamientos no son convenientes porque la borrachera, por ejemplo, trae terribles consecuencias a la salud. Bueno, la homosexualidad también, como lo acabamos de ver. No es que estemos ensañados con la comunidad homosexual. No es un tema religioso únicamente, es un tema teológico. Dios está indicando a la humanidad, no es conveniente que andes en tus pecados. Y es importante a la luz de esto entender y recordar que la homosexualidad no es un fenómeno nuevo. El apóstol Pablo está hablando esto hace ya 2000 años a una comunidad romana que practicaba la homosexualidad. Y es que para los antiguos griegos y los romanos, todo este tipo de prácticas sin freno no solamente eran aceptables, sino que también eran loables. Eran parte de su cultura y aceptables en su civilización, al grado que incluso hacían monumentos a la sexualidad pervertida. Y su literatura, su propia mitología, su arte, su mitología está plagada de estas prácticas. Entonces no es un fenómeno nuevo. Muchas veces escucho decir, no, es que estamos como nunca antes. No, no es verdad. De hecho nos estamos acercando a esa Roma antigua y esa Grecia antigua. ¿Sabes qué es lo que llegó a detener un poco el progreso y el avance de estas cosas, por lo cual hoy la iglesia está escandalizando ante todo lo que está sucediendo? Precisamente el cristianismo. Los valores cristianos que se implantaron en Occidente son lo que pusieron freno a la homosexualidad que estaba prevaleciente en esos tiempos en las culturas paganas. Pero realmente esto no es algo nuevo. Ahora quiero que veamos un poco más de esto. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios ya está dando palabras en contra de la homosexualidad. Levítico capítulo 18. No, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Y de hecho aquí en el capítulo 18 de Levítico, Dios está hablando en contra de toda la inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué Dios está dando estas leyes en este momento crítico? Porque Dios le está diciendo al pueblo, estás a punto de entrar a una cultura, estás a punto de adentrarte a unas ciudades, estás a punto de adentrarte a unas sociedades que practican todas estas cosas, pero tú no las practicarás.
Por el contrario, obedecerás, servirás mis mandamientos para que la gente a tu alrededor veas que Dios es tu sabiduría, para que tu raza, para que tu sociedad prevalezca en medio de todas estas abominaciones. Porque estamos extendidos un poquito más, como es un estudio especial, quiero que no dejemos un cabo suelto, porque ahora estamos a la parte importante para lo que nos concierne el día de hoy como iglesia. Dios le está dando estos mandamientos a su pueblo desde el Antiguo Testamento para que su pueblo no se mezcle y no se confunda entre la sociedad pagana de su tiempo. Ahora, ¿qué es algo importante aquí? Su pueblo está recibiendo el mandamiento de Dios. ¿Los paganos podían hacer todas estas cosas? Claro que sí, hacían todas estas cosas porque no tenían el conocimiento de Dios, porque no sabían cuál era el orden natural para el que Dios les había diseñado. Pero era el propósito de la nación de Israel manifestar el orden natural de las cosas. Era una nación misionera. Tenían que manifestar la gracia, el amor, la bondad y el orden de Dios por medio de su obediencia. Deuteronomio capítulo 4. Porque Dios severamente está juzgando a todas las naciones que andan en sus pecados. Por eso Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y por supuesto el pueblo de Israel no quería correr con la misma suerte con la que corrió Sodoma y Gomorra. Creo que por la misma razón Jesucristo está llamando a la iglesia a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque en un tiempo como este, cuando la civilización, la cultura, la sociedad se está volviendo a desmoralizar, es necesario que la iglesia tenga presencia. Si en algún momento fue gracias a la predicación de la palabra de Dios que la homosexualidad, el lesbianismo, la sodomía fueron mal vistos en la cultura, entonces eso me indica un poco que hay algo que la iglesia está haciendo mal en este tiempo. Cuando de nuevo la cultura está ganando terreno, esta cultura de homosexualismo, esta cultura de lesbianismo, esta cultura de inmoralidad. Y creo que la iglesia en algún sentido está dejando de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Quizá estamos dejando de alumbrar, quizá estamos dejando de ser un preservador en contra de la maldad de este mundo. Tal vez estamos dejando de poner el freno que deberíamos de poner. Acabamos de ver hace unas semanas, Pocho nos lo explicó, cómo la iglesia de John Knox ha aceptado ahora ya el matrimonio entre homosexuales. Y creo que el cristianismo está cediendo demasiado terreno a todas estas prácticas. Pero Cristo está haciendo un llamado, así como lo hizo en el Antiguo Testamento Dios, a que nosotros ni hagamos, ni aplaudamos, ni incentivamos estas cosas. Por el contrario, que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra, que prediquemos dentro y fuera de tiempo, que anunciemos con el Evangelio lo que Dios espera de la humanidad, arrepentimiento y fe. Es vital y esencial, y no podemos nosotros, por un lado, estar diciendo, ay, qué feo lo que pasa en las películas, qué feo lo que vemos en Netflix, qué feo, mientras lo consumimos. Y no podemos estar diciendo, qué horror lo que hacen los homosexuales, qué horror esa agenda, qué horror cómo se visten, mientras nosotros no predicamos el Evangelio. Porque entonces de alguna manera indirecta estamos siendo partícipes del crecimiento de todas estas cosas terribles y abominables para Dios. Y de alguna manera estamos incentivando el orgullo que estas personas tienen. Así que su palabra, sus principios morales no cambian. Aunque la cultura, las civilizaciones vayan de arriba para abajo, Dios tiene una palabra permanente y en esa es en la que nosotros nos tenemos que anclar. Y debemos de cuidar de no hacernos como el mundo, que es orgulloso, que no tiene arrepentimiento. Escucha, todo lo que es contra naturaleza siempre será bueno que sea reprendido porque es dañino y ofende a Dios, pero también daña a nuestro prójimo. Así que un genuino amor por Dios nos hará predicar en contra del pecado y un genuino amor por el prójimo nos hará predicar en contra del pecado. Pero ser indiferentes ni honra a Dios ni honra al prójimo. Cuando sabemos la verdad no hay lugar para neutralidad. Dante Alighieri dice ahí en la Divina Comedia, que por eso tenemos pendiente ahí leer con Sofía Rojano. Dante Alighieri dice en la Divina Comedia que los lugares más oscuros del infierno están reservados para las personas que guardaron neutralidad o indiferencia en tiempos de crisis moral. Y nosotros estamos siendo indiferentes en un tiempo de grande crisis moral. Y estamos viendo cómo se está autodestruyendo la sociedad frente a nuestros ojos. Y ahorita no estamos hablando del feminismo, del abortismo y muchas otras cosas. Solo estamos hablando del lobby LGBT, de esta agenda. Pero no podemos ser indiferentes, porque Cristo nos ha llamado a ser la luz y la sal de la tierra. Y este mundo es orgulloso. Ahora hablábamos del orgullo. El orgullo es el más grande de todos los pecados, porque el orgullo que proclaman ahora en las calles esta comunidad
no es más que una burla, una afrenta delante de Dios. Y nosotros, último punto, no podemos ser indiferentes ante el orgullo del pecador. Porque entonces eso hablaría de algo de orgullo dentro de nosotros. El orgullo es el padre de todos los pecados, porque el orgullo impide que una persona se rinda ante Dios. Es más, el orgullo es el más grande de todos los pecados, porque no solo impide que una persona se rinda ante Dios, sino que además hace que una persona quiera tomar el lugar de Dios. Y cuando un homosexual va por las calles y dice, este es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con él, yo soy quien soy, el amor es amor y todo eso, él se está poniendo en el trono, en el lugar de Dios, y haciéndose como el Creador, dictándole a su propia naturaleza cómo debe vivir, sin obedecer a las leyes que Dios mismo ha impuesto. Así que el orgullo es el padre de todos los pecados por muchas razones, y nosotros no podemos ser orgullosos. Tenemos que proclamar, tenemos que predicar, tenemos que llamar a la gente a un genuino arrepentimiento. ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia? La iglesia tiene que estar abierta para estas personas. La iglesia tiene que estar abierta para recibir a toda esta gente, porque Cristo vino a salvar a pecadores. Él vino a buscar lo que se había perdido. No es el sano el que necesita médico, sino el enfermo. Y en ese sentido, todos nosotros fuimos enfermos de muchas depravaciones. Y si bien algunos de nosotros no estaban en homosexualidad, creo, todos nosotros, quizá la mayoría, probablemente más entre los hombres, pero no dudo que también las mujeres, incurrimos en algún delito sexual cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida. Y nada nos hace mejores que los homosexuales en ese sentido. Todos somos pecadores orgullosos que necesitan de la gracia de Dios. Pero entonces tenemos que predicar, porque la Escritura es clara en este sentido. Bien. En el capítulo 8 de sus confesiones, en el libro tercero, Agustín dice lo siguiente: por manera semejante, las torpezas que van contra la naturaleza, como las de los sodomitas, no pueden ser toleradas por la Iglesia, aun cuando todos los pueblos se comporten como ellos. La universalidad del delito no va a justificar al pecador. Serían todos ellos reos de la misma culpa ante el juicio de Dios, que no creó a los hombres para que de tal modo se comportaran. Se estraga y se destruye la sociedad. El trato que con Dios debemos tener cuando por la perversidad y la concupiscencia se mancilla esa naturaleza, cuyo autor es Él mismo. Si en algo amamos a Dios y si en algo amamos al prójimo, prediquemos la palabra de Dios, pero no incentivemos, no comulguemos, no participemos de la homosexualidad, de la sodomía y mucho menos de la agenda política que se está llevando a cabo en este sentido. Ustedes no tienen hijos, si no les daría una recomendación con todo lo que está pasando ahora con las películas de Disney y demás. No, sí. Pero somos responsables. A mí me da mucho gusto que Voz esté fracasando en taquilla. Escuchamos los datos: $200 millones invirtieron en la película. El primer fin de semana recaudaron solamente $5 millones. Esto nos habla un poquito de que no todo el mundo está contento con lo que está pasando. Prohibido en 14 países, y musulmanes están actuando más moralmente que los países cristianizados. Y el actor que dobla a Voz, Chris Evans, llamó a la comunidad que se está quejando de lo que ocurre en la película animal e idiota. Pero nosotros vamos y la consumimos. Estamos participando directa e indirectamente de algo que Dios claramente está condenando. Entonces, sinceramente, solamente quiero hacer un llamado a la conciencia de los jóvenes, de los padres de familia, que realmente pongamos atención a estas cosas, porque en este mes del orgullo no quería dejar pasar, mes del orgullo obviamente como lo ve el mundo, no quería dejar pasar que habláramos de esto. Perdónenme de verdad que nos extendimos un poco más, pero creo que pues, es importante. Vimos varias cosas que son serias y ahora sí quiero escuchar solamente abiertamente. No vamos a pasar así uno por uno como siempre. Solo quien quiera comentar algo, por favor, lo puede hacer. Yo realmente